Bueno, y como decía ahí la presentación, ahora vamos a tener nuestra charla de teatro, como siempre venimos haciendo desde este año también en Cinefilia. Y vamos a hablar con integrantes de una obra que se estrenó la semana pasada en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, en la más grande del San Martín. Yo ya la veo acá conectada por la plataforma de Zoom a una de sus protagonistas, a Mara Bestelli. Buenas tardes, Mara, Javier, Lucy, acá desde Cinefilia. Hola, ¿cómo te va, Fabián? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Vamos a esperar después la entrada seguramente de Mariano Pensotti, que es el otro invitado, el director, para hablar de esta obra de los años. Mara, a ver, para empezar, esto de, vos en tu caso, tu personaje es un personaje que atraviesa las dos épocas en las que está narrada, podríamos decir, los años, para contar un poquitito a Ujú. los que todavía no fueron a verla, la historia de Manuel, un arquitecto que deviene en documentalista en el 2020, que es el pasado en la obra. Él tiene 30 años, está casado, está a punto de nacer su hija, y el otro tiempo que va a recorrer los años es el presente, que no es nuestro presente, sino nuestro futuro real del tiempo de hoy, que es el 2050, donde esa hija ya tiene 30 años, este hombre ya tiene 30 años más, vuelve de Berlín, donde ha vivido su éxito, y regresa de nuevo a Argentina. Tu personaje, ahí voy con esto, es la misma, solo que atravesó tiempo, no es un alguien como el personaje de la hija que hace de su madre, que hace después en algún momento de su hija. Pero sí tiene que ver con esto de cómo nos cambia el tiempo. ¿Vos crees que el tiempo nos cambia o deja mostrar un poco lo que somos en verdad? Eh, no, me parece que se va desplegando, que uno en el tiempo se va desplegando y que cambian las circunstancias y por ahí, por ende uno va cambiando también en relación a esas circunstancias que cambian, ¿no? Siempre hay algo que está latente en uno, que se despierta, depende de las circunstancias o no. Ajá. Eh, Me parece que es eso, que el tiempo, no sé si nos cambia, el tiempo nos hace ir desplegándonos e ir desplegando determinadas características de nuestras personalidades que se pueden despertar o no. Bien. ¿Y qué pasa con, yo ya lo veo ahí a Mariano, ya lo vamos a Hola, saludar y a darle Mariano. entrada a Mariano Hola, Pensotti? ¿Cómo está Javier Lucy acá desde Cinefilia? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? Ahí estábamos hablando un poquitito, una pregunta que era más bien general en todo caso, ¿qué pasaba con el tiempo y las personas? Que en el caso del personaje de Mara es el mismo personaje, solo que atravesado por el tiempo, y ese tiempo le permite, como ella decía en todo caso, no cambiar, sino desplegar algunas otras cosas que no estaban presentes. ¿Hay algo con el tiempo y la humanidad que vos, Mariano, lo ponés en el inicio casi, ¿no? Con la voz de esta chica que va a narrar un poco, que va a ser de su madre y que va después a ser de sí misma, con la idea de qué es lo que pasa con el tiempo y la humanidad, ¿no? Que el tiempo no existía y empieza a existir con los egipcios en un punto y nos empieza a marcar un relojito que nos corre de alguna manera, ¿no? Sí, hay algo que, bueno, obviamente la obra trata bastante del paso del tiempo, de en qué nos transformamos a lo largo de los años, en qué medida nuestras transformaciones individuales son reflejos de cambios colectivos y sociales, en qué medida transformarse en otro a lo largo del tiempo puede parecerse a una utopía y una sociedad a veces fallida que se crea en nombre de esa utopía. A veces tengo la sensación de que la obra también habla tanto de la actuación, de la representación, de cómo narrar una vida, porque trata de hablar mucho del futuro. Es una obra que habla más del futuro que del pasado, o de alguna forma imagina nuestro presente como si ya fuera pasado y piensa un poco qué vamos a recordar de todo este tiempo, cómo nos vamos a narrar en el futuro este presente. Y por ahí un poco también la idea es que uno se transforma a lo largo del tiempo
como esas malas series donde distintos actores interpretan al mismo personaje. Es como Sí. cuando decís, che, pero hay otro actor, en la temporada pasada el que hacía de tal lo hacía otro actor, otra actriz. Bueno, es un poco esa sensación la que a mí me gusta pensar también con estos personajes. Y el personaje que hace Mara, sobre todo, que es el que más radicalmente se transforma de alguna manera a lo largo del tiempo por sus ideas políticas, Sí. por sus intereses, por lo que se dedica, por un montón de cosas, creo que condensa mucho algo de ese espíritu de la obra. Sí, totalmente. Hay algo ahí también quizás de la autopercepción, ¿no? De que uno se cree algo que no termina siendo, pero bueno, por ahí quiere verse en otras caras, o con otros modos, o con otras maneras. Lo que pasa es que la realidad es la que te muestra de alguna manera, lamentablemente, el espejo. Hay también algo que me parece que es interesante en los años que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando el arte interviene en la vida de alguien. ¿Qué es lo que pasa con el que está haciendo ese arte y qué es lo que pasa con el que está siendo objeto de ese arte? Que últimamente también ha irrumpido, digamos, ¿no? Entre esta cosa de la docuficción, de cómo mostrar una vida, digo, para el teatro también ha tenido de hace bastante esta cuestión de contar las vidas como si no hubiera ni una cámara, ni un artefacto, ni un dispositivo que hacen que todo sea una ficción, no una realidad. Sí, totalmente. Creo que hay algo en ese sentido que, bueno, no casualmente el personaje central es documentalista y viste que hay una regla bastante, bueno, voy a decir una perogrullada, pero como bastante obvia del documental, que es que la observación transforma al observado, pero también al observador. Sí, Entonces, en ese sentido, la obra explora bastante esto y también cierta cosa en relación a la idea de la responsabilidad, sí. o sea, de qué pasa con la responsabilidad de lo que estamos representando. A ver ahí que se nos congeló la imagen de Mariano, ya lo vamos a recuperar con esto justo, que estábamos hablando de la responsabilidad. A ver ahí, Mariano, ¿volvés? Ah, Estábamos hablando de volví. la responsabilidad y parece que algo de la tecnología no le gustaba, ¿no? Sí, me parece que el tema de responsabilidad no le gusta a la tecnología. No, también porque, bueno, la obra, creo yo, siempre por ahí Mara puede corregirme y pensar algo distinto, porque también algo de eso está bueno de haber trabajado tan grupalmente en la obra, que es que la obra habla mucho de cierta idea de responsabilidad, de la idea de padres e hijos, del futuro. Ahí estamos teniendo algunos problemitas con la Se quedó en conectividad. el futuro, Se se quedó en el se futuro. queda ahí, pero vamos a aprovechar este tiempo. Mara, Mariano recién lo decía, ¿no? Que tu personaje de alguna manera es el que muestra un cambio quizás más potente en lo discursivo, también más sincero de alguna manera, ¿no? Porque no tiene problemas en decir, aunque también niega que ese O pasado también haya sido podemos parte. pensar que es más impune Sí, también. también, ¿no? Por ahí uniéndolo con esto de la responsabilidad, que está Sí, bueno que Mariano ahora termine esa idea que estaba queriendo desarrollar. Eh, Cuando hay tanta impunidad, no hay responsabilidad, sí. ¿no? Porque eh, la impunidad viene también de la mano un poco de la negación. Niego eso que dije, impune, digo, porque sí, y ahora pienso esto y ahora ya no soy más esa que era. Sí. Por eso yo siempre pienso en esta cosa de algo que se va desplegando y que vos podés negarlo, pero bueno, hay un entorno que es testigo de eso, Hay un background, inclusive de eso que sí. vos estás negando. Totalmente, totalmente. Sí, Eh, es cierto esto, retiro lo de la sinceridad, porque me parece que últimamente lo estamos usando para confundir sinceridad con impunidad de decir cualquier Creo que cosa y no sí. hacerse cargo. Tenés toda la razón del mundo, Mara. Con respecto a la actuación, en tanto y en cuanto a un dispositivo escénico, como ya lo vamos a dejar a Mariano que termine lo de responsabilidad y que incorporarle también esta pregunta a él, pero digo, hay un dispositivo escénico muy importante, en el que ustedes tienen Muy. que dar algunos
pequeños saltitos para tratar de pasar de este trenzado espacio-temporal, digamos, ¿no? ¿Cómo, y ahí volverse otro? Porque es apenas un salto de un escenario al otro y convertirse en un otro. ¿Cómo se lleva a eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, para mí, digo que soy como esa que claramente está en un espacio y en otro y es el mismo personaje. Es como si yo estuviera haciendo dos personajes en mi interno, Sí, digo. Cuando estoy en un lugar, trabajo determinada energía, trabajo determinado ritmo, tengo determinada cabeza que asocia ideas de una forma, y cuando paso al otro, tengo otro ritmo, para mí, por ahí no se ve, sí, pero sí, sí. digo, para mí, tengo otro ritmo, tengo otra manera de asociar ideas. Por eso digo, para mí son como si fueran dos personajes distintos. Bien. Así lo trabajo yo. Bien, perfecto. No, se nota completamente que es uno mismo, pero con el tiempo en el medio, ¿no? Con la transformación de ese tiempo, a pesar de que solo sea, como digo, y para los que lo vean se van a dar cuenta, este saltito de un escenario al otro. No sé cómo decirlo bien, en un escenario partido, donde hay dos departamentos que son los mismos, pero son distintos. Vamos a decir así, para generar también esta cosa de vayan a ver, no solo por esto, obviamente, los años que vale la pena. Mariano, a ver, ahora sí, si podemos terminar lo de la idea de la responsabilidad y que la tecnología se vaya. No, yo creo que retomando algo de lo que decía Mara, la verdad es que me parece que está buenísimo lo que ella decía también, porque hay algo en la obra que también me llega así como devolución y me pone contento, que es algo del virtuosismo que desarrolla el elenco. La verdad es que este es un tipo de obra que si no tenés un elenco bastante extraordinario, realmente no podés hacerla, por muchísimos motivos. O sea, por un lado porque es una obra donde se requiere de un virtuosismo muy grande actoral y a la vez no exhibirlo, donde ese virtuosismo tiene que estar como al servicio de una maquinaria, de una teatralidad. Y después también porque, bueno, es una obra que fue creada bastante colectivamente, en el sentido de que si bien yo tenía el texto escrito de antemano, como casi todas mis obras, muchas veces el texto es más literario que teatral, entonces uno de los primeros trabajos con todo el elenco fue encontrarle esa teatralidad, descubrir cómo se actuaba esto que dice Mara, o sea, cómo haces para hacer el mismo personaje, pero con 30 años de diferencia, lo actúas como dos personajes distintos, es el mismo personaje con variaciones, o sea, todo eso fue algo muy rico del proceso y un poco también esto que señalabas vos de las dos casitas que son la misma y que ves en un lado el 2020 y en la otra el 2050, yo a veces tengo la sensación de que también ves un tercer tiempo, que es todo lo que pasó en el medio, o sea, todo lo que sucedió entre el 2020 y el 2050, que es justamente lo que la obra no muestra, pero a la vez sí lo muestran los actores, los muestran el elenco con estos cambios que sufren sus personajes y ahí uno construye todo esto que sucedió en medio. Yo pensaba, el sábado pasado hablábamos con Rafael Spregelburg sobre su obra Inferno, donde el escenario es casi barroco, está lleno de cosas, y él me decía, está lleno de cosas para que nosotros como actores nos choquemos, tengamos que poner el cuerpo, hay que saltar los elementos, hay que correrlo. Igual tiene toda una intencionalidad de por qué está armado de esa manera. Digo, vuelvo al dispositivo técnico y escénico que se ha montado para los años, que en algún punto es algo que también te caracteriza, Mariano. Digo, pienso en el pasado es un animal grotesco, donde el escenario era una especie de calecita para también esto de contar cuatro personajes que iban a través del tiempo, que también es como, no sé, lo pienso como algo que tiene que ver con lo visual, pero también es una, entre comillas, complicación para los actores de dónde me pongo, dónde me muevo, si algo se está moviendo, dónde, ¿no? Este tipo de cosas. Eso se lo voy a dejar después para preguntarle a Mara si es una complicación o le ayuda a la construcción de personaje. Pero para vos, pensar el escenario de esta manera, donde además acá hay toda una cuestión, yo lo escribí cuando la vi la obra del sábado, una cuestión multimediática, pero bien entendida, digo, donde todo se incorpora para la cuestión escénica teatral, digo. Están los actores, está el texto, está la música, está la canción, está el documental filmado, está todo puesto para el teatro. ¿Lo pensás siempre así? ¿Cómo nació la idea?
Está buenísima la pregunta porque toca como varias cosas que para nosotros son importantes. Bueno, en principio, yo siempre trabajo en grupo, o sea, independientemente de que yo sea el director y el que escribe, yo trabajo con el grupo Marea, que son Mariana Tirante, Flor Basser y Diego Weiner, el músico. Y con Mariana Tirante hace muchísimos años que trabajamos juntos creativamente y la realidad es que yo muchas veces voy y le tiro una idea totalmente embrionaria de la obra. Por ejemplo, se me ocurrió hacer una obra que cuente la vida del mismo personaje en dos tiempos distintos y a partir de ahí empezamos a pensar juntos en un posible dispositivo escénico, con lo cual es algo que nace muy desde la génesis también, que se va desarrollando en paralelo al texto. Y en ese sentido, creo que nosotros tratamos, o sea, sin que suene demasiado pretencioso, pero tratamos de ver los espacios no como escenografías, no como decorados, sino como maquinarias para contar historias, como dispositivos que permiten que historias complejas se puedan llevar adelante y que de otra forma no se podrían llevar. Es interesante esto que señalás, que también muchas veces, y en los años es claro, generan una dificultad para los intérpretes, y va a estar bueno que Mara diga algo al respecto seguramente, pero mi sensación es que muchas veces generar cierta dificultad libera, o sea, no poner incómodo al actor. A mí no me interesa nunca trabajar desde la incomodidad, desde el sufrimiento, pero sí generar como cierto desafío, esta cosa así un poco Fitzcarraldo, de bueno, tenemos que pasar un barco por arriba de la montaña. Tengo la sensación de que actuar dentro de esos dispositivos libera espacios físicos y mentales que quizás en otro contexto, sin esas dificultades, no se liberan. Por supuesto que requiere de, lo que decíamos antes, de muy buenos elencos que puedan usar a su favor esto que podría, si no, bloquearte de otra manera. Sí, totalmente. Mara, porque a ver, digo, no es solo el saltito que yo nombraba para hablar del mientras tanto, ese tiempo que pasó entre el 2020 y el 2050, que podría ser solo ese saltito, sino también la planta alta de la casa y del departamento, donde hay que subir una escalera, donde además se sigue, entre grandes comillas, les digo a los oyentes también que estoy haciendo con los deditos la comilla, se sigue actuando porque siguen sucediendo cosas por más que en el primer plano de lo que uno mire esté sucediendo en la planta baja. Digo, ustedes suben y también siguen haciendo cosas y sigue transcurriendo algo ahí. Digo, ¿qué te pasa con el espacio y con la actuación? Lo que pasa es que es muy difícil pensarlo como si fueran estancos separados, ¿viste? Porque uno empieza a armar un personaje en relación al espacio que te toca. Entonces, mi personaje se llama Teodora. Teodora no sería la Teodora que es si tuviera otro espacio. Me cuesta un poco separarlo, decir, bueno, no me resulta el espacio un incordio, porque es el espacio donde se mueve ese personaje. Y ese, no me quiero poner demasiado técnica, pero digamos, es una circunstancia dada, como se dice en la actuación, que uno lo toma precisamente para crear el personaje. Claro. Entonces mira, nosotros cuando empezamos a ensayar la obra, obviamente todo ese dispositivo no estaba. Claro. A nosotros se nos termina de configurar tanto internamente como externamente los personajes cuando aparece la maquinaria. Claro. Entonces eso es como que yo te diría, bueno, ni siquiera es que te da un contexto, vos sos con esa maquinaria. Exacto. No hay personaje fuera de eso. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, clarísimo, clarísimo, sobre todo con esta idea de en otro espacio habría otra Teodora, no esta que está desarrollándose en los años en el San Martín. Es completamente, sí, es más que entendible esa conjunción, sí, es cierto. Hay algo también que tiene que ver con esto que vos decías, Mariano, del futuro, ¿no? Que leí por ahí que afuera eso no se veía tanto como quizás las repercusiones que pueda tener ahora. Digo, a un espectador argentino con las referencias a la argentinidad que suenan por ahí, aunque no son explícitas, sino que uno puede ir como sacando, hay algo que puede ir cada uno sacando o poniendo en la obra. No hay nada dicho con nombre y apellido, pero es evidente algunas cosas que suceden ahí.
que tienen que ver con nosotros, digo, con lo argentino, es también como raro pensar que nuestro presente, que es más cercano al 2020 de la pandemia, el presente de la obra sea nuestro futuro, que lo vemos de alguna manera lamentablemente muy cercano a este futuro que creaste vos, ¿no? Pero además, no un futuro no muy lejano, sino a un futuro acá, cerquita, a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, un poco cuando empezamos a trabajar con la obra, existían dos planos. Por un lado, uno así como más conceptual, más filosófico, si querés, que tenía que ver con esta idea de pensar el presente como si ya fuera pasado e imaginar cómo nos vamos a narrar esto dentro de 30 años, pero también existía mucho la idea de divertirnos un poco con la idea de imaginar cómo va a ser ese futuro, y también de reclamar para la ficción un poco la posibilidad de inventar un futuro. O sea, hay algo que la obra habla bastante, que es eso, de inventar un futuro, de crear lo que todavía no está escrito. Y en ese sentido, obviamente cuando empezamos a inventar este futuro, hay cosas que son muy oscuras, como, no sé, un partido de extrema derecha que está ganando las elecciones en el 2050, mientras que en el 2020 es hiperminoritario. También hay cosas muy luminosas, como que la forma de representación artística más dominante del futuro es el teatro, y se construyen teatros cada vez más grandes y están siempre llenos. O sea, nos divertimos bastante imaginando ese futuro. La verdad es que tengo la sensación de que si uno no se divierte un poco imaginando el futuro, aunque sea un futuro muy oscuro, hay un problema ahí. Y es cierto que la obra está recontracargada de referencias culturales y políticas a la Argentina. Nosotros en ese sentido siempre nos sorprende un poco que algunas de nuestras obras se muestren afuera y conecten con otros públicos, porque a la vez siguen siendo extremadamente locales. Y todo lo que nosotros imaginamos para ese futuro ya está pasando ahora. O sea, en realidad todo lo que uno imagina todo lo que va a pasar dentro de 30 años está pasando en este momento. Quizás está pasando marginalmente o en pequeñas dosis. Sí, totalmente. Hay algo ahí, ¿no? Del terror al futuro demasiado cercano que pasa y que de alguna manera también te refleja, te compete a tratar de pensar algo más allá de lo que está ocurriendo y más allá de esto que por ahí es como lo más básico cuando uno está mirando, que es, ay, cómo te cambia el tiempo y cómo te hace poner en un lugar, en el otro. Digo, hay otras cosas que me parece que los años vienen a decirnos. Los años, la obra, además de los años del tiempo, y me parece que eso es lo más jugoso que tiene una gran obra que se está dando en el San Martín en estos momentos, que recién empezó la semana pasada, que Mariano, Mara, ¿cuándo y dónde pueden ver nuestros oyentes los años? En el Teatro San Martín, de miércoles a domingos a las 20:30, en la Sala Martín Coronado. La sala más grande del San Martín, Y más linda. y más linda y hermosa, que no se enojen las otras salas. Pero Que la no se verdad, enojen, que no se enojen. la verdad es que vale la pena, créanme, acercarse a ver los años. Van a pasar un gran momento, se van a reír, se van a quedar pensando, van a disfrutar de, quiero decir, Mariano lo venía diciendo sobre el elenco, Marcelo Subioto, Mara Bestelli, Bárbara Mazó, Paco Gorriz, Julián Keck, con música en vivo, Diego Weiner. La verdad, una gran obra. Les agradezco este tiempo con Cinefilia, Mariano, Mara. Muchos éxitos con los Gracias años. a vos. Y vamos, Gracias. por favor, vamos a nuestros últimos temas de los nominados al Oscar, que es lo que venimos repasando en el día de hoy. Vamos con Natu Natu, de la película RRR. Seguramente puede que sea la ganadora. Vamos a esperar eso. This Is Us Life, de la película Everything Everywhere All at Once, con David Byrne, Mitski y Ryan Lotz. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know